Estamos aquí de regreso, por supuesto, hemos hablado mucho sobre esa educación financiera que está hoy en día al alcance de todos, pero en un mercado que está marcado por la volatilidad, la inteligencia artificial y esos cambios en tasas, pues surge propiamente una pregunta. ¿Realmente sabemos qué significa el día de hoy, con todo el contexto que estamos viviendo, tomar buenas decisiones con lo que es nuestro dinero? Porque sabemos que más allá de ganar y saber cómo incluso administrar, la diferencia parece estar propiamente en cómo se administra, cómo se invierte y sobre todo en qué tan preparados realmente estamos para entender lo que está pasando en este entorno. Así que con esto, Raúl, por supuesto, siendo día miércoles, le damos la bienvenida aquí a su casa a Michelle Gordon. Ella es la CEO, la fundadora de Investably, que siempre viene aquí para hablarnos sobre cómo verle ese lado de la oportunidad, dónde está la oportunidad en ese mercado actual. Así que, Michelle, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Buenos días, Wall Street. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Buenos días, Michelle. A mí me gusta, y para recordarle a la audiencia, este segmento se llama Invierte Inteligentemente. Y por eso, pues yo creo que hoy le queda ese nombre mejor que nunca. Mejor que nunca. Bienvenida, Michelle. Vamos a Muchas arrancar gracias. con una pregunta de una vez. En caliente te agarramos. Obviamente, la educación financiera se menciona en todas partes. La mencionamos en Comercio TV. Es parte de nuestra misión como canal. Pero, ¿qué significa realmente en el mercado actual? Sí, no, y lo que significa que la gente tiene que estar antonando a ver Comercio TV para mantenerse informado. Eso que significa. No, bueno, para los que no saben, el mes de abril es un mes que se celebra la educación financiera. Pero yo diría que se habla mucho de lo que es el presupuesto y ahorrar y cosas así, pero con todo lo que está pasando en el mundo hay que ir un paso más y yo creo que con lo que tiene que ver con el mercado es teniendo conocimiento de cosas que afectan el mercado, como lo que es qué impacto tiene la tasa de interés, qué es lo que significa la inflación, si está subiendo o bajando, qué significa estos eventos geopolíticos que constantemente están cambiando el ambiente. Entonces, teniendo como si ya tenemos como un nivel primaria, como elevando nuestra educación financiera para los temas que tiene que ver día a día con la bolsa y con que tenemos en los bolsillos. Entonces, ¿cómo impacta las decisiones que hacemos? ¿Cómo están conectadas a lo que viene siendo nuestro patrimonio a largo plazo o cómo afecta las estrategias que estemos tomando hoy en día que puedan afectar el futuro? Y más importante, ¿qué cercanía tenemos al concepto de independencia financiera? Me gusta mucho, Michelle, definitivamente. Y bueno, ahora del qué es, en ese caso, pues, una buena administración financiera al cómo. Vamos a pasar en esta pregunta, ¿cómo deberían ya de una forma práctica las personas buscar entender, además de ver Comercio TV, por supuesto, lo que es la educación financiera y sobre todo aprender a leer, ¿no? Todo lo que son esos reportes macros, propiamente la volatilidad del mercado que se ha venido viendo, el por qué, por ejemplo, la geopolítica realmente afecta también a su bolsillo al final del día. De una forma práctica, ¿qué consejo tú le das a aquella persona que viene a ti y dice, quiero mejorar mis inversiones? ¿Cómo tú le ayudas a ver, ok, vamos primero que todo a ver cómo está tu salud financiera? Sí, mira, lo que me conocen saben que desde pequeño he sido fanática de la literatura. Hay libros para todo. Pero para los que no tengan tiempo o que eso no sea su método de aprender, mira, lo sencillo de simplemente estar informado, estar viendo la noticia financiera diaria, se va a aprender cómo las cosas se están moviendo y qué impacto tiene. Entonces, el primero. Y segundo, hay muchos recursos, muchas organizaciones que dan recursos para específicamente ayudar la educación de ese sentido. Pero cosas que, por ejemplo, yo diría, para comenzar, entender cómo funciona el flujo de dinero, qué es lo que son bonos fijos y por qué impactan para mover y sostener las empresas y la bolsa de valores, qué
qué forma parte, qué es lo que es la diversificación y por qué se habla de eso. Y temas que ve, yo diría más elevadamente, es entendiendo lo que son diferentes sectores de la bolsa, porque muchos reconocen el S&P 500 y dicen, bueno, pero el S&P 500 es una parte muy pequeña del universo de inversiones que existen. Entonces, entendiendo los tamaños de las empresas y cómo funcionan bueno, y qué papel toma en un patrimonio, un portafolio que se espera que se pueda mover. Y mire, y con la noticia que está dando ahora mismo, teniendo concepto que con la amenaza que tenemos, cómo puede impactarnos, que están hablando de ciertas compañías, pero puede también ser las cuentas bancarias. Entonces, teniendo en cuenta que hay diferentes reglas que tienen que ver con nuestra seguridad de nuestro dinero, que hay ciertas cuentas que el gobierno le da aseguranza de dinero que está en el banco, que entonces si estamos sobrepasados del límite, tener concepto de cuál es ese límite. Entonces, por ejemplo, una persona tiene más de $250,000 con un banco, está expuesto a riesgo que si algo le pasa a ese banco. Entonces, teniendo ese concepto, eso puede afectar a la persona a operar diferentemente y decir, ok, no puedo tener todo el dinero en solo un banco, tengo que tenerlo diversificado contra otros bancos en caso que se haga una depresión masiva, que haya un ataque cibernético a las empresas bancarias. Entonces, teniendo todos esos conceptos, no solo cómo cosas funcionan, sino qué leyes existen para protegernos también. Mira, me encanta lo que estás mencionando porque obviamente yo creo que hay una frase que parece repetida y trillada, pero que es que la información es poder. Entonces, Sí. no es el tema de que la información está allí, pero si nosotros no la utilizamos, pues se convierte en letra muerta, ¿no? Entonces, muchas veces es eso, poder contar con personas como tú también que nos puedan guiar. Ahora, Michelle, en ese caso, dale, porque me gusta mucho leer, definitivamente leer. Yo creo que una de las mayores bendiciones que uno puede adquirir es la sabiduría, y la sabiduría propiamente no la quiere leyendo. Pero, ¿cuál sería ese consejo que tú le dijeras a las personas empiecen a hacer ahora? ¿Qué diferenciaría en ese caso a alguien que construye patrimonio de alguien que simplemente pues gana bien y tiene un buen estilo de vida? Bien. Yo diría, hay un mito. El mito es que un buen salario, un buen ingreso significa el bienestar a largo plazo. Y yo digo es un mito porque todos los días vemos que hay desempleo, todos los días vemos que puede suceder una cosa, una persona puede sufrir de una cosa de salud, puede sufrir un accidente, puede sufrir una cosa que le quita ese poder de tener ese buen salario, ese buen ingreso. Entonces, no confunda el buen ingreso con entrada que te venga sin uno trabajar. Porque al final del día lo que tenemos que hacer es utilizar ese buen salario, ese buen ingreso que tenemos para convertirlo en bienes que nos pueda a nosotros entonces dar capital, que no tenga que estar conectado si estamos trabajando o no estamos trabajando. Porque una cosa es cierta, siempre hay cambio y hay cosas aquí muchas veces que no están en nuestro control. Entonces, la preparación de estar resiliente hacia cualquier cosa que puede pasar que no sea en nuestro control. Entonces, eso es lo primero, que no se basen en que tengo buen ingreso hoy en día porque no sabemos lo de mañana. Utilice que tienes ese buen ingreso hoy para fortalecer el bienestar a largo plazo. Porque para mí, yo consideraría el bienestar a largo plazo es que puede suceder lo que pase en el mercado, puede suceder lo que pase profesionalmente, cualquier motivo, y eso no le cambie el estilo de vida a nadie y no le quite sueño a nadie, porque tenemos entrada y no depende de
que estemos trabajando o no estemos trabajando. Entonces, es el primero. Y la segunda cosa sería actualmente tomar en cuenta qué protección alguien tiene. Si mañana mismo un familiar sufre vamos a decir, Dios no quiera, un accidente o un desempleo, una cosa así, ¿cuántos meses tienen para mantener su estilo de vida sin tener que hacer cambio? Y si no están en una fundación muy estable, yo diría que se preparen para eso, porque eso más que cualquier cosa que puede pasar en el mercado puede estar teniendo las más altas, pero si nuestro financiera personal no está bien protegida, no podemos participar en las altas que el mercado pueda tener porque estamos tratando de sobrevivir. Wow. Me encanta, wow, es que está bastante profundo porque hay tantas, yo creo que tantos principios allí que acabas de lanzar, que son principios de vida, y a veces toma es comenzar, o sea, yo creo que lo más difícil es comenzar, pero así sea un granito, un poquito, invierte $50 cada semana si está en tus posibilidades, o invierte 50 cada quincena, o invierte 50 cada mes, pero cuando tú lo vas sumando, pues al año, ¿cuánto puede representar eso de repente en una cuenta de inversión? El tema de estar seguro, yo definitivamente me encanta ese consejo porque el momento de poder prepararse para poder ahorrar es cuando estamos ganando bien. Sí. Ese es el mejor momento porque tenemos una cierta entrada que podemos controlar y podemos pues acumular un poco más. O sea, no esperar el tiempo de la crisis para entonces ver qué hago, ¿no? Porque en las crisis más bien es donde ese colchón comienza a amortizar el pánico. No tener pánico. Yo creo que hay una cosa que yo siempre escucho, que en este tipo de escenarios como el que estamos viviendo ahora, los ricos suelen hacerse más ricos. Ese Claro. 1%, pues cuando vienen estos mercados, cuando la gente se está jalando los cabellos, ellos se están frotando las manos como nuestro compañero Alejandro Nava, porque están viendo las oportunidades, están viendo, este es el mercado, este es el escenario de aprovechar oportunidades, porque hay gente que comienza a actuar en medio en base al miedo, en base a la crisis, y vende las acciones, y vende la casa, y vende el carro, y vende que por el miedo, por la preocupación, y suelen cometer errores, sueles vender mal, sueles vender por debajo del precio, ¿sabes? Normalmente cuando tú vendes en crisis, vendes mal. Y me encanta lo que tú decías el otro día no sé si fue en cámara o me lo decías por fuera, de la persona que compraste una guitarra. Pues cuéntalo. Yo estoy echando el cuento tuyo, pero... No, continúa. Pero bueno, yo la voy a contar. Ella dice que una vez compró una guitarra muy hermosa, de muy alto valor, y la consiguió en un pawn shop. en un pawn shop, en una cosa de esta Pero, hormiguero. claro, buen ojo. Exacto, una cosa de esta de hormiguero. Y la aprovechó precisamente porque ella sabía el valor de esa guitarra y sabía que el que la dejó en empeño, casa de empeño es la cosa, el que dejó en la casa de empeño lo tuvo que hacer por una necesidad. Y ella dijo, bueno, me duele mucho porque muchas veces lo que le costó a esa persona, pero por una necesidad la gente suele dejar cosas muy valiosas, claro, y venderla por debajo de su valor, pero bueno. Y muchas veces, y aquí hay algo también que me gustó muchísimo cuando respondiste la primera pregunta, la segunda pregunta que dijiste, Michelle, quien me conoce sabe que me gusta leer. Si yo no supiese, ¿no?, sobre esa marca de guitarra, si yo no supiese el valor que tenía, que de hecho lo reconfirmé, dicho y hecho, para el valor que estamos hablando que pagué casi un 10% de su valor, imagínate, quiero que sepan, para mí fue impresionante, pero si yo no hubiese sabido, realmente no hubiese visto la oportunidad. Entonces, el conocimiento, como tú lo decías, es clave, señores, para saber reconocer una oportunidad, aún, señores, en una casa de empeño. Sí. Michelle, Sí. Yo sé que no está dentro del plan, pero sé que tú tienes prontamente un seminario, un taller que tú vas a dictar, porque aquellas personas que quieran participar en ese taller, primero cuéntanos de qué se trata, y Sí, segundo, no, si se puede bueno, la próxima semana, el abril 9, es virtual, entonces puedes decir virtual. Mira, tiene que ver, muchas personas, tiene que ver con
las estrategias para personas que tienen bienes raíces, que se quieren soltar, la quieren vender, cuáles son las estrategias que utilizamos para poder salirse de esos bienes raíces sin tener el costo bien grande de lo que viene siendo los impuestos, porque si uno compra una propiedad a un nivel y ese nivel incrementa, esa diferencial ahí, por ejemplo, ahí se aplica un cierto impuesto, el capital gain, pero hay estrategias legalmente que utilizamos para ponernos en otro tipo de inversión, utilizar ese capital, meternos en otro tipo de inversiones que en el momento, como puede decir, pagan o tax defer esos impuestos que no se pagan, uno retiene ese dinero. Y después, más tarde, hay un cierto movimiento que hacemos con el patrimonio que más adelante lo que hubiera sido ese impuesto se va. Entonces, el tema se trata de ver cómo es esa estrategia, cómo funciona una persona que tiene un bienes raíces, una propiedad de bienes raíces de inversión, porque el impuesto es diferente que una persona que esté vendiendo la casa actual de donde viven. ¿Cómo pueden utilizar estrategias que existen legal del IRS para conservar ese capital que hemos logrado y para ponerlo en otras cosas para mantener, siguiendo el patrimonio, pero quedándonos con más y en vez de dándole un cheque lindo al jefe grande. Jefe grande, Michelle. Por decirlo de otra manera. Definitivamente. Yeah. Bueno, Definitivamente entonces, no, siempre es un gusto. es abril 9, lo que quieran participar puede ir a nuestra página y ahí estará un enlace para poder entrar. Michelle, definitivamente siempre es un gusto escucharte, así que por ello, por supuesto, gracias Raúl, queríamos que la audiencia supiese que pueden seguir aprendiendo de ti a través de ese seminario en investably.com. Usted puede entrar y enterarse más, registrarse, pero pues como de costumbre y mucho más con el contexto de lo que ha sido esta semana. Michelle, ¿qué comentario, qué consejo le das en este momento a aquel que te está escuchando en este segmento tuyo, ¿no? Invirtiendo inteligentemente? Mira, yo diría lo más importante en el tema que estamos en el mes de educación, lo más importante es que vayan tomando conocimiento de cómo diferente ingreso está facturado con impuesto. Por ejemplo, una persona ganando $80,000 que está empleado tiene un diferente impuesto que una persona que es un dueño de negocio, gana un $80,000, que también es diferente que una persona que esté, un inversor o una persona jubilada que esté ganando $80,000 de inversiones. El tratamiento de impuestos es muy diferente y tiene mucho que ver con qué nos podemos sostener. Entonces, sí, una cosa es que vaya entendiendo el dólar se trata muy diferente, entonces saber qué tipo de dólar tenemos. Eso va a impactar mucho las decisiones que uno puedan tomar. Excelente. Me encanta, me encanta. Yo te digo sinceramente, y también, aunque marzo terminó ayer en el mes de la mujer, yo sigo celebrando y te sigo felicitando a ti, porque yo Gracias. digo que no, claro, hay bueno tener el día específico, pero también es bueno pues celebrar y recordar a todas las mujeres en su día, no importa el día que sea del año. Así que yo me siento hoy, como digo, yo estoy, pues como digo, bendecido al estar con ustedes dos y siempre cada semana tenerte acá con nosotros y que nos inspires, que nos informe y que nos ayudes también a pensar. Y yo se lo digo, ¿cómo piensan los millonarios? Los millonarios no son millonarios solamente porque tienen el dinero, sino porque son inteligentes en la manera en cómo hacen sus reportes, en cómo lo manejan, cómo invierten. Entonces, es toda una ecuación. Y si usted quiere invertir inteligentemente, pues ahí está Michelle Gordo. Así es. Gracias. Michelle, por supuesto, hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Espero que tengas un excelente resto de Semana Santa. Y bueno, gracias nuevamente, como decía Raúl, por lo que aportas aquí a Comercio TV, tu casa. Gracias.
Muchas gracias. Feliz día. Bye. Y bueno, señores, de esa manera, breve pausa comercial y por supuesto regresamos con muchísimo más.